Pues estoy conversando con uno de los fundadores del Movimiento Cristiano Liberación, que el pasado día 8 cumplió un aniversario más, el aniversario 32 de fundado. El Movimiento Cristiano Liberación, una de las agrupaciones más concisas, sólidas y estables de la oposición en Cuba, ya desde la década del 80. Es un placer conversar con uno de sus fundadores, Ramón Antúnez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miosotti, por esta entrevista. Claro, estoy bien. Mira, para muchas personas es un regocijo que una agrupación como el Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Osvaldo Payá y 4 personas más, entre las que estás tú, siga hoy día vigente y luchando por la libertad de Cuba. ¿Cómo tú resumirías este periodo del Movimiento Cristiano Liberación? Bueno, este periodo final, o sea, lo que estamos viviendo en la actualidad, no es más que el culmen de todo un proceso que comenzó, como tú bien decías, hace 32 años. Este movimiento que ha tenido una gran importancia dentro de la oposición cubana, no solo porque lo adquirió en su momento por convertirse en un movimiento de oposición, sino por la relevancia social que tuvo toda su actividad. Llega hoy en el 2020 con un grupo de personas aquí en el exilio, un gran número de sus miembros en el exilio, pero una gran cantidad de esos miembros del movimiento activos están en Cuba, encabezados por Eduardo Cardet, que desde la provincia más oriental ha constituido un foco todavía de resistencia y de oposición al régimen, a pesar de que muchos de ellos son hostigados. Su mismo líder, Cardet, fue condenado y más tarde excarcelado cuando cumplió la sanción. Sin embargo, se mantienen unidos en torno a este movimiento de oposición que fundamentalmente lo que clama es por justicia, libertad de prensa, de expresión, la libertad de los presos políticos y la participación fundamentalmente de los cubanos en un proceso de verdadera liberación cuando se llega a alcanzar. Una de las máximas de Osvaldo, de las cosas que he leído tanto de él, él decía que los cubanos teníamos que tener derecho a los derechos, y esa es una de las líneas, de las exigencias del Movimiento Cristiano Liberación en sus proyectos todos. ¿Ustedes siguen creyendo en una transición pacífica hacia la democracia en Cuba? El movimiento como línea fundamental cree en la transición pacífica, no encuentra otro medio que no sea la transición pacífica, por cuanto es un pueblo que ha sido atrapado en un régimen de violencia, de crueldad, de hambre, de miseria, y la manera más fácil de manifestar, o la manera más inmediata de ir contra el régimen es a través de la protesta pacífica, a través de la denuncia, a través de la proposición de un programa de cambio como fue el Proyecto Varela. Y aunque hace más de 10 años que se presentó, sin embargo este proyecto tiene una vigencia total dentro de Cuba porque llama a los cubanos a participar en el cambio. Y eso es importante. Hay otra de las actividades que hace el Movimiento Cristiano Liberación, que es recoger firmas para exigir una investigación bien detallada de la muerte en el falso accidente, estamos seguros que fue un falso accidente, el de Osvaldo Payá y Harold Cepero. ¿Se siguen recogiendo firmas para esa petición? Yo creo que sí, yo no estoy muy al tanto de eso porque cuando se inició ese proceso, como no se podía presentar en Cuba, porque el gobierno no respondía, su viuda, que tengo entendido, y un sector de la oposición que permanece en España, cuyo uno de los líderes, Regis Iglesias, junto a Carlos Alberto Payá, el hermano de Osvaldo, mantienen una petición ante los organismos internacionales y ciertos órganos de justicia internacional para que se esclarezca y el gobierno responda ante la acusación de que fue un crimen de Estado. No sé en qué estado está el proceso, si se mantiene, pero sí considero que es adecuado presentar ese proceso de acusación contra un régimen que está acostumbrado a cometer este tipo de acción contra ciertos líderes, y muy marcadamente ocurrió con Osvaldo y con Harold. Ser opositor en Cuba, Antúnez, es poner en riesgo su vida. De hecho, el Movimiento Cristiano Liberación ha sido hostigado, perseguido, encarcelado, torturado, exiliado.
A pesar de todo ello, ¿tú crees que vale la pena seguir siendo del Movimiento Cristiano Liberación y seguir oponiéndose a tantos años de tiranía en el país? Mira, yo creo que cada cubano se tiene que hacer una pregunta, como nos hicimos nosotros hace 32 años. Si yo soy cubano, si yo vivo en Cuba, si yo tengo una fe cristiana, si yo soy católico, si yo quiero responder de verdad a mi familia, a la patria, a mis hijos, al deber como ciudadano, y no hago nada, entonces lo único que tengo que aceptar es que me maltraten, que me pongan a pasar hambre, que me quede callado, que renuncie a mi derecho de exigir mis derechos, como digo para allá. Yo creo que todo cubano tiene el deber de manifestarse en contra de ese régimen que le obstruye el paso hacia el futuro de su vida, no solo a él, de su familia. Y yo considero que cada cubano, por dignidad, por gallardía, tiene que enfrentar ese sistema, porque es un sistema que obliga a todos a convertirse en un peón de una dictadura que lleva 60 años y lo único que lleva al país al fracaso, al hambre y a la miseria. Una pregunta más, ¿tú crees que la ayuda para el cambio en Cuba pueda venir del extranjero? El cambio en Cuba tiene que comenzar en Cuba. El exilio y las fuerzas internacionales pueden ayudar para las necesidades que se presenten en ese orden de cambio, pero el cambio, la manera de cambiar en Cuba, solo los cubanos saben cómo hacerlo. Desde afuera no se puede hacer ningún ensayo. ¿Algún mensaje justo en este aniversario 32 del Movimiento Cristiano Liberación para los cubanos dentro de la isla y los cubanos que viven fuera de la isla? El mensaje es que continuamos exigiendo los derechos de los cubanos. Esos que están adentro no los vamos a abandonar, ni a ellos, ni a los presos políticos, ni a cada cubano que está dispuesto a hacer el cambio. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlo con los medios, de la manera que podamos, pero lo vamos a hacer y no vamos a terminar esta tarea hasta que el régimen no caiga. Tiene que terminar el régimen. Y yo creo que ahora el régimen está en un momento muy difícil porque depende de muchos actores internacionales que están en una crisis, empezando por Venezuela. Nosotros no renunciamos al cambio. Yo soy cubano, yo vine para acá hace 20 años, pero todos los días que me levanto camino en el cerro, camino por las calles de Cuba, me acuerdo de mis hermanos, me acuerdo de los presos políticos, me acuerdo de toda la odisea que pasamos, pero sigo añorando Cuba. Y eso es una cosa que tenemos los cubanos, la añoranza de ver a Cuba libre. Y eso se mantendrá hasta que me muera. Ramón Antúnez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Un honor haber conversado con un hombre tan grande como tú. Muchas gracias y felicidades. Gracias, amigo.